Hola familia, Dios los bendiga. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Sí, buenas tardes, porque aunque aquí en Culiacán son las 7, pues está bien de día, la verdad, está bien de día. Por el cambio de horario, pues entonces, pues no está, pues nadita de oscuro, está muy de día. Y bueno, aquí estamos otra vez, bien listos para seguir estudiando el libro Apocalipsis. Ya vamos a terminar la última de las 7 iglesias. Pienso yo terminar este capítulo 3 de las 7 iglesias. Igual lo voy a dividir en 4 estudios. Las 7 iglesias. Vamos a hablar de los 7 sellos. Vamos a hablar de las 7 copas. Y vamos a hablar de las 7 trompetas. Y así vamos a dividir el estudio. 4 por 7, 28. 4 estudios de las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 copas y las 7 trompetas. Así que terminando que es la séptima iglesia, el próximo lunes, si Dios quiere, vamos a empezar con los 7 sellos y vamos a hablar de cada uno de los sellos. Cada día vamos a ir viendo un sello y vamos a cambiar un poquito el formato. No mucho, básicamente vamos a entrar a las puras 7:30 hora de Culiacán, 6:15 hora de Ciudad Obregón. No voy a saludar, no voy a hacer muchos comentarios que no tengan que ver con el tópico, porque vamos a estar grabando las pláticas, estas 4 series. La de esta que estamos terminando la voy a volver a grabar al final, pero el lunes empezamos con los 7 sellos. Van a ser 7 pláticas que van a ser una serie que se llama Los 7 sellos de Apocalipsis, luego las 7 copas de Apocalipsis y luego las 7 trompetas y luego el mensaje de las 7 iglesias, que lo voy a repetir pero en otro formato. Entonces van a ser 4 estudios de 7 pláticas, porque estamos haciendo un plan tenemos una plataforma que adquirimos donde podemos subir este material. No lo hemos usado. Vamos a editarla, vamos a perfeccionarla y vamos a subir no solamente los videos, sino algunos escritos de lo que estoy comentando, y usted va a poder accesar y comprar el curso. Usted quiere el curso de las 7 copas o los 7 sellos o el de las 7 iglesias, usted puede subir, hacer un pago mínimo. Es más simbólico para el mantenimiento de la plataforma, y usted va a descargar a su teléfono la enseñanza que usted quiera. Y entonces a partir de lunes vamos a grabarlas de un poquito más formal, sin saludos, sin menciones, para que se quede lo más limpio posible y la persona que edite pues batalle lo menos. Entonces, mientras estoy dando yo las pláticas, van a ir apareciendo los textos y vamos a hacer cosas bien interesantes. Eso es a partir del próximo lunes, cuando empiece yo a hablar de los 7 sellos. Vamos a ver en cada reunión que tengamos, cada plática, uno de los sellos. Así que, pues prepárese, porque esto va a estar muy bueno. Y ya si usted quiere tener esto de manera formal, ya puede usted accesar e ir descargando, metiéndose a la plataforma e ir descargando estas pláticas y teniéndolas con usted y compartiendo el link de la plataforma a otras personas. ¿Para qué? ¿Qué es lo que queremos? Queremos poder que personas en cualquier parte del mundo puedan accesar a nuestra plataforma y comprar los cursos. Vamos a dar cursos de homilética también, cursos de hermenéutica, cursos de neumatología, algunos cursos de escatología. Este es de escatología, pero aparte de esto vamos a hablar de soteriología también. Cuestiones básicas, y estamos viendo la posibilidad de también anexar un curso de teología pastoral, en el que usted pueda ir contestando exámenes, ir juntando acreditaciones y al final usted recibir un diploma, y si sigue estudiando, una certificación, y por último una licenciatura, donde usted recibiría un reconocimiento oficial
de los Estados Unidos. Pero eso estamos todavía, es casi un hecho, pero estamos ultimando los detalles y va a estar muy bueno, pero por lo pronto aquí estamos. Y bueno, no puedo ver porque la vez pasada estábamos grabando con un teléfono y luego yo tenía mi teléfono aquí, según para ver quiénes me saludaban, pero pues yo, como estoy apenas empezando con esto, soy novato en esto, neófito, pues hay un retardo. Es decir, yo estoy hablando aquí y lo que aparecía en mi teléfono acá pues no coincidía, y entonces pues no me fue muy útil. Así que igual pues el formato del próximo lunes va a ser así. No voy a estar saludando, ni me dan mensaje, ni me voy a estar dando cuenta. Y mejor, porque si me doy cuenta quién me saluda, pues no me resisto, aunque sea mencionarlo. Se me hace una descortesía que alguien me esté saludando y yo no le corresponda, pues. Y entonces así, si yo no estoy leyendo y viendo, pues no estoy siendo tentado a estar saludando a las personas. Y así no pasa nada, pues, pero la persona que va a estar editando estos videos a partir de lunes, pues va a batallar más, le está haciendo cortes, cortar los saludos y todo este tipo de cosas. Y me gustaría entregar el video lo más limpio posible. Y también vamos a estar grabando el audio compramos un aparato nosotros, se llama Tascam ese aparato, y es una grabadora profesional. Es una grabadora portátil que se pone se puede poner un micrófono de solapa y te graba de manera profesional. Y entonces vamos a tratar de unir el video con el audio y vamos a estar editando y subiendo entonces a esta plataforma videos mucho más profesionales. Así que bueno, pero eso está ahí ya. Quien esté, pues no sé quién está, pero vamos a empezar y vamos a estar en el capítulo 3, por favor, capítulo 3, versículo 14, para ver la última iglesia, que es la iglesia de la Odisea. Capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 14. Le leo, dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces aquí terminamos ya con los mensajes a esta iglesia. Y esta iglesia, última iglesia, es la iglesia de la Odisea. La palabra la Odisea se le puso así porque así se llamaba la esposa del fundador de esta ciudad. Se llamaba la Odisea, y en honor a su esposa, como en el caso de Filadelfia, que se le puso en honor a Atalo, su hermano de este hombre, se llamaba Eumenes. Se me olvidó el nombre porque se está medio raro. Eumenes le puso el nombre de Filadelfia a esta ciudad, porque Filadelfia significa amor de hermano, o hermano al que yo amo. Entonces, en honor a su hermano Atalo, le puso el nombre. En este caso, quien fundó la ciudad de la Odisea, así se llamaba su esposa y le puso la Odisea. Pero la Odisea significa, Laos significa pueblo, y Odisea significa de hecho. Entonces la Odisea significa los derechos del pueblo. Ahora, recuérdese usted que hemos dicho que cada una de estas iglesias
representa una época de la iglesia, aunque reiteradamente cada vez mencionamos que realmente se estaba hablando de iglesias que existían en el Asia Menor y que realmente tenían esa problemática, y Dios usó lo que estaba aconteciendo en ese momento, en esa época, para traer un mensaje acerca del futuro de la iglesia. De tal suerte que la Odisea es el último periodo de la iglesia, y es un periodo en donde la gente está reclamando sus derechos. Ahorita estamos viendo un momento muy inquietante acerca de los derechos de las minorías, todo tipo de derechos, el derecho a la mujer. Hay quienes están defendiendo el derecho al aborto, el derecho a la igualdad de género, el derecho a matrimonios, ¿verdad?, de personas del mismo género o sexo, el derecho a la adopción, el derecho a la eutanasia, y bueno, hay cosas, derechos que se están pidiendo que antes no era habitual, y creemos, de acuerdo a la palabra, que muchos o algunos de ellos son derechos que son contrarios a los principios bíblicos, a lo que Dios nos enseña, y que lejos de traer bien a nuestra sociedad van a dañar sobre todo el núcleo de la familia. Hay derechos que la mujer tiene que defender, creo que son válidos y son buenos, desde luego, pero por ejemplo el derecho al aborto, a nosotros, de acuerdo a la Escritura, creemos que es un derecho que atenta contra la vida de un ser que está en el vientre, que también tiene derechos y que es un ser que Dios creó y formó, y creemos que la vida inicia en el momento de la fecundación. ¿Por qué? Porque la Biblia así lo enseña y defendemos el derecho nosotros a la vida. Pero bueno, solamente quiero mencionar que en este último tiempo, esta última época, la iglesia, la Odisea, representa el último periodo de la iglesia. Entonces, es probable que estemos finalizando la iglesia de Filadelfia y entrando a la iglesia de la Odisea, que estemos en esa transición entre la época que marca la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. La Odisea significa los derechos del pueblo. Entonces, es interesante notar eso. Entonces abarcaría desde ya, quizás, estamos entrando en eso, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y voy a estar mencionando algunas cosas, le voy a decir algunas cosas. Por ejemplo, se adoraba en la Odisea a Asclepio, y Asclepio, aunque se oye muy feo el nombre, pero bueno, así se llamaba, era el dios de la medicina, era el dios que se adoraba. Acuérdense que en muchas otras ciudades se adoraba, no es el caso de Esmirna, pero por ejemplo Éfeso, que se adoraba a Diana de Éfeso, se tenía a un dios, el dios Baco, que es el dios del vino, pero aquí se adoraba al dios de la medicina, de tal suerte que había un centro hospitalario, una clínica, diríamos en este tiempo, muy importante, y era una ciudad que creía mucho en la salud, era una ciudad que la gente se cuidaba mucho, que la gente invertía mucho en su salud. Esa es una cosa que usted tiene que recordar. La otra cosa que debe recordar es que en esa ciudad de la Odisea estaba un centro bancario. Era un lugar económicamente muy fuerte. Quizás diríamos aquí en México como Monterrey, o no sé, alguna ciudad muy importante en Estados Unidos donde está el poder del dinero. No sé si sería Washington o Nueva York, no estoy seguro, o en este tiempo Suiza, que siempre se ha conocido como un ente económico donde la gente guarda su dinero, protege su dinero por la fuerza financiera que hay en ese país. Bueno, pues entonces la iglesia de la Odisea era la ciudad de la Odisea era una ciudad muy rica, a un punto que ahí había un centro bancario. Entonces era una ciudad donde pasaba mucho dinero por ahí. La gente guardaba dinero ahí y la gente hacía negocios. Había centros cambiarios, cambios de moneda,
donde se revaloraban las monedas, las propiedades. Era una ciudad de mucha pujanza económica, precisamente por ese banco que había ahí que concentraba mucho del capital que se movía en el Asia Menor. Entonces, la Odisea tenía estas tres características. Recuerden, lo primero, que la Odisea significa los derechos del pueblo. Recuerden también que se adoraba al dios Asclepio, que era el dios de la medicina. Y recuerden también que la Odisea se le conocía como un centro bancario, un lugar muy poderoso en la economía. Así que vamos a ir leyendo y descubriendo algunas cosas en la lectura que hacemos. Dice, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Y otra vez, lo voy a repetir porque es medular. Número uno, el mensaje fue dado al ángel, al líder, al pastor. Ángel significa mensajero de la iglesia, para que éste a su vez lo vertiera a la iglesia. Eso es lo primero. Regularmente Dios inicia hablando una palabra positiva a la iglesia. En este caso no lo hace. Es la única iglesia, que es la última, donde excepcionalmente Dios no inicia su mensaje reconociendo algo positivo en ella. Una tercera cosa es que siempre en las 7 iglesias, y esta no es la excepción, Dios empieza diciendo, yo conozco tus obras, porque Dios, contrario a los que muchos piensan, Dios sí está al tanto de la iglesia. Dios sí está velando por la iglesia. Dios sí está cuidando a la iglesia. Dios sí tiene cosas que decir a la iglesia. Tiene cosas que corregir a la iglesia. Dios sí está pesando, midiendo, evaluando a la iglesia, bendiciendo a la iglesia, aprobando a la iglesia, promoviendo a la iglesia, pero también exhortando a la iglesia, disciplinando a la iglesia, instruyendo a la iglesia. Dios no ha hecho a la iglesia y la ha dejado sola. Nadie hace eso con un hijo. Nadie pare un hijo, porque nosotros somos hijos de Dios, y luego lo deja para que crezca, ahora sí que a la buena de Dios, o que crezca como pueda, o como bien le plazca. Eso no es el caso de Dios. Dios está siempre al cuidado, pero también supervisando la iglesia. Eso lo hizo en las 7 iglesias, no lo hizo en una de ellas. En todas empezó diciendo, yo conozco tus obras, yo sé lo que tú estás haciendo. Y cuarto, como en todas ellas, termina diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y no voy a decir más de eso porque pues ya he dicho cosas al respecto en las otras 6 iglesias. Y luego sigue diciendo, he aquí el amén, y a esto quiero referirme al final, como dice con la iglesia de Filadelfia, que hablé del primer versículo hasta el final. Parece ser que en este caso y en el caso de la iglesia de Filadelfia encontramos que Dios empieza, bueno, fue en el caso de todas las primeras palabras de cómo Dios se identifica a sí mismo, cómo Jesús se identifica a sí mismo. Los nombres que Él se da son el fundamento de todo lo que dirá y lo que va a hacer. Entonces, bien importante cuando Dios se autonombra, cuando Dios nos confiesa o nos confirma o nos declara su nombre, porque en su nombre está su naturaleza y su esencia. Y voy a dejar este versículo donde Dios se identifica y dice aquí el amén, 1, el testigo fiel, 2, el verdadero, 3, el principio de la creación. Estas 4 características las voy a dejar al final. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y aquí quiero decir algo muy importante. La iglesia de la Odisea tenía un problema, que las aguas con las que la ciudad se sostenía no estaban lejos de la ciudad, no estaban cerca, de tal suerte que la ciudad, para proveerse de agua, creó unos acueductos. Aquí en Culiacán hay un acueducto, no está funcionando, está aquí cerquita donde nosotros vivimos, aquí en la colonia Las Quintas está el acueducto, queda el acueducto ahí de pie, pero no está funcionando. Y lo que hacía el acueducto es que ayudaba a transportar el agua de un sitio a otro. Y lo que hacen los acueductos es que traen el agua de un punto regularmente más alto, y hay altibajos durante este proceso. Entonces, si tú vas a traer agua de un lugar y antes de llegar a la ciudad hay lugares bajos, pues lo que va a pasar
es que el agua, al llegar al lugar bajo, va a tomar otro camino y no va a subir. Los acueductos lo que hacen es, viene el agua y si hay un lugar bajo, entonces crean unas columnas, regularmente las hacen con algunas, le llaman, para que por debajo puedan transitar personas o carruajes, arcos, y arriba va una canaleta, o sea, arriba de la columna es una pared con arcos, una pared, y arriba de la pared va una canaleta hecha de ladrillo, de cemento. Entonces, el agua viene de lugares altos y cuando va a pasar por este vado, lo que hace es que no baja el vado, sino que el agua corre por arriba del muro de la pared, por la canaleta, y continúa, eso es un acueducto. Entonces, hasta que llega ese acueducto hasta el lugar donde uno desea. Bueno, entonces lo que pasaba era que esta agua corría por un acueducto, corría, y cuando ya iba a llegar a la ciudad, el agua era como que entubada en unos tubos cuadrados hechos de piedra y de cemento. Entonces, llegaba por el acueducto de la ciudad y entraba a esa tubería, y esa tubería, pues, no es que llegara a cada casa, pero así a diferentes puntos de la ciudad. Esa tubería era de piedra o de cemento. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? En otras ciudades que hemos estudiado había aguas termales. En otras ciudades que también hemos estudiado había aguas muy frescas, se les conocía por sus pozos muy frescos. Otras ciudades por sus aguas termales, que son aguas calientes, que son salutíferas y que la gente las usa para ciertos problemas de la piel o ciertos problemas de artritis o de rimas. En este caso, el agua llegaba de manera artificial, pero cuando llegaba a la ciudad ya no llegaba ni fría ni caliente, por todo ese proceso de acueducto y tubería. Entonces, si el agua venía fresca en el trayecto, pues ya no se le quitaba lo fresco y agarraba, como atravesaba por el acueducto, por el sol, y luego entraba una tubería, el agua salía tibia. No tenía esa frescura que tiene un agua recién salida del pozo o que la tomas directo de un arroyo, de un río. No tenía esa frescura, pero tampoco salía caliente como para ayudarte a sanar, o que cayera sobre alguna piscina y la gente entrara para ayudarse en algunos problemas musculares. No, ni era fría, ni era fresca que te reavivaba, ni era caliente que te sanaba, era tibia. Esa característica tenía el agua de la Odisea, que era un agua tibia. Entonces Dios usa esta figura que ellos tenían bien claro, pues ellos sabían que en su ciudad no había agua fría, ni había agua termal, no había agua fría ni agua caliente, era un agua tibia. Entonces era un agua que cuando la tomabas, a muchas personas les producía problemas estomacales, precisamente por su tibieza. Y había gente que cuando la tomaba, sobre todo si estaba muy cansada, y la tomaba, le causaba un problema estomacal, no solamente por la tibieza, sino quizás por lo que pudiera tomar en el recorrido, ¿verdad? Porque recorría cierta distancia y se entubaba, y a lo mejor agarraba ahí, no sé, ciertas bacterias, lo que sea, pero la gente tomaba el agua y muchos de ellos reaccionaban mal, es decir, vomitaban. Y se lo gritaban al agua tibia. Dicen, es que el agua de esta ciudad es tibia y nos hace deponer, vomitar. Entonces quiere decir que la Odisea estaba familiarizada con esto. Entonces Dios le dice, ustedes no son ni tibios ni son calientes. Entonces los voy a vomitar por ser tibios. Ellos entendieron rápidamente a qué Dios se estaba refiriendo. Ahora, más adelante nos damos cuenta la razón, el por qué creemos que la iglesia, porque está hablando de la iglesia, no de la ciudad. Él toma figuras, sombras de la ciudad para hablar de la iglesia. Pero fíjese lo que sigue diciendo el versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Miren, contrario a otras iglesias, como por ejemplo la iglesia de Pérgamo, que
dice que la iglesia de Pérgamo, le dice Dios a la iglesia de Pérgamo, yo sé que tú moras donde está el trono de Satanás. Le dice a la iglesia de Esmirna, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza y la blasfemia de los que dicen son judíos y no son, sino sinagoga de Satanás. Y dice, yo sé que vas a pasar tribulación y yo sé que vas a ser perseguido y vas a ser encarcelado por 10 días. Y entonces, y luego tenemos aquí la iglesia de Tiatira, que tiene un problema con una Jezabel y que les están enseñando. Algunos están aprendiendo lo que se llama las profundidades de Satanás y entonces Dios le dice, yo le doy tiempo a Jezabel que se arrepienta, pero va a caer en cama y también sus hijos van a caer en cama. Y entonces nos habla en varias de las iglesias de tribulación, de prueba, de lucha, de confrontación, de trabajo, de esfuerzo. Pero la iglesia de la Odisea es una iglesia que no tiene ningún problema. Es decir, no se señala ni que estén siendo perseguidos, no se señala ni que hay una sinagoga judía, que normalmente las sinagogas judías lo que hacían era perseguir a la iglesia. Había un grupo de gente que se llamaban los judaizantes, que perseguían a la iglesia y los hostigaban y los querían hacer que judaizaran, es decir, que se circuncidaran y ese tipo de cosas. Había también una corriente que se llamaba, se identificaban como cristianos, pero se decían los cristianos licencia, es decir, aquellos que decían, que también se encuentra en algunas de las iglesias del pasado, que la carne, eran los nicolaitas, que la carne no afectaba lo que tú dices en la carne, no afectaba tu espíritu, entonces debías de probar todo tipo de pecados. Y teníamos a Jezabel en la iglesia de Esmirna y de Tiatira, perdón, y bueno, mucha persecución, mucho problema, pero la iglesia de la Odisea no tiene ningún problema. Nadie lo está persiguiendo. No se habla de que haya ahí el culto a un Dios con el que estén lidiando. No se dice que esté ahí el trono de Satanás, ¿no? Que está hablando de un trono político. Y hay iglesias donde se hablaba de un culto religioso, pero hay otras donde se hablaba a Satanás como el César. Hay otro, a Satanás se le identifica con un culto a Zeus, ¿no? O sea, se le identifica a Satanás en el aspecto religioso, en la idolatría espiritual a un ídolo, pero también se identifica en otra de las iglesias como el culto al César, como Satanás. Entonces, el diablo no solamente en su búsqueda de idolatría, no solamente se involucra en asuntos religiosos, sino se involucra en asuntos políticos. Es decir, el diablo sabe que puede recibir adoración desde el aspecto religioso y del aspecto político. Pero la iglesia de la Odisea, ni en el aspecto religioso ni en el aspecto político tenía este problema. Era una iglesia que vivía en un entorno favorable totalmente. Y entonces le dice, bueno, el versículo que está 17, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad. O sea, era una iglesia que vivía confortable, era una iglesia acomodada. Acuérdese que le decía yo que había ahí un centro bancario, había un poder financiero tremendo, era una ciudad muy rica, era una ciudad que básicamente no había pobreza. En una ciudad de un estatus socioeconómico muy alto. La iglesia disfrutaba de eso. Entonces la iglesia decía, yo no tengo necesidad. La iglesia vivía cómoda. No estaba siendo perseguida, no tenía problemas. Y eso provocó la tibieza. Era una iglesia que la sociedad no se metía con ellos, ni ellos se metían con la sociedad. Que la sociedad no los perseguía, los políticos no la perseguían, los religiosos no la perseguían. O sea, cada quien estaba haciendo su riqueza. La gente vivía. Había lugares ahí, dicen, de paseo, había lugares donde la gente se recreaba y gastaba mucho dinero. Entonces la gente, pues, ¿qué le importaba lo que la iglesia estuviera haciendo, dejando de hacer? La gente estaba disfrutando su dinero y la iglesia participó de eso. La iglesia empezó a creer que el dinero que tenía era para disfrutarlo, cuando, acuérdense que se menciona otras iglesias en el Asia Menor, que dice, yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico.
Es decir, había iglesias en otras ciudades que estaban pasando situaciones muy críticas, de mucha limitación, de mucha pobreza. Ahí lo encontraban porque son iglesias que vivieron en el mismo tiempo, estas 7 iglesias. Y mientras a una se le dice, yo sé que tú estás viviendo mucha escasez, mucha pobreza, había otra que decía, yo soy rico. Y pensaba que esa riqueza, lo cual pasa mucho con nosotros, que pensamos que toda la riqueza que nos viene es porque Dios seguramente quiere que tengamos más. Y pocas veces pensamos que quizás Dios está esperando que demos a alguien más. Entonces, de repente tenemos gente que tiene mucho dentro de la iglesia y gente que no tiene nada. Y eso uno no lo entiende. Eso no, desde afuera. Por eso Jesús dijo, Padre, que sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y hay tanta desigualdad dentro de la iglesia, que no hacemos diferencia de allá afuera. O sea, la iglesia es un microcosmos del mundo, nada más. Bueno, perdón, en ocasiones damos esa imagen, somos un microcosmos del mundo, es decir, se ven las mismas distancias entre gente muy rica y gente muy pobre. Y no hay desigualdad. Eso no pasaba en el libro de los Hechos. La gente vendía y lo traía a los pies de los apóstoles y los apóstoles lo repartían entre los pobres, entre todos. Y todos comían. Y dice la Biblia, y nadie decía ser suyo nada. Fíjese, eso dice el libro de los Hechos. Nadie decía ser suyo nada, sino que lo entregaban y todo era de todos. Eso no pasa ahora. Y acuérdense que la iglesia de Laodicea representa a la iglesia de este tiempo. Entonces le dice, tú dices, estoy rico, tienes todo, nadie te molesta, nadie te confronta, nadie te persigue, no tienes ningún problema, pero le dice el Señor, pero lastimosamente el concepto que tienes tú de ti misma no es el que yo tengo de ti. Yo creo que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, le dice el Señor, yo te aconsejo, dice un consejo, fíjense nomás. En ese tiempo, como ahora, había concejales financieros. Ahorita hay asesores financieros o coach financieros o hay lo que se llama consultores, casas de consultoría financiera. Usted va y ahí le dicen qué hacer con su dinero, en qué invertir su dinero, en qué le conviene invertir. Y entonces en la iglesia estaba acostumbrada a esos consultores, la ciudad, gente que era más entendida en cómo guardar su dinero, en qué invertirlo. Entonces Dios le dice, mira, yo te aconsejo, como un consultor financiero al que tú vas y le preguntas, ¿qué hago con mi dinero? ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago con lo que tengo? Le dice Dios, yo te aconsejo, no le dice yo te ordeno, yo te mando. Fíjese el lenguaje que usa, porque les está hablando en su propio lenguaje. Les está hablando en su propio lenguaje. Y le dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Jesús dijo que busquemos primeramente el reino de Dios y todo lo demás pues, será por añadidura. Dice la Biblia que el reino de los cielos es con un hombre rico que encontró un tesoro y entonces vendió todo lo que tenía y fue y compró aquel terreno, ¿verdad? Entonces le dice el Señor Jesús al joven rico, si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes y regálalo a los pobres y entonces vas a tener tesoros en los cielos. Entonces sígueme. Por tanto, yo te aconsejo que compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Y las vestiduras blancas, ya hablamos de las vestiduras blancas, ¿no? Y voy a hablar en el capítulo también 4 de las vestiduras blancas. Cómo es que dice, vamos a hablar de las 2 vestiduras blancas. Espérenme para el lunes, ahí vamos a ahondar de la vestidura blanca. Bueno, aquí está, te lo leo, dice aquí, ¿verdad? A ver si está. Y a ver, permítame. Aquí está. Dice, versículo 4 del capítulo 4, dice, y alrededor del trono de Apocalipsis había 24 tronos y vi sentados a los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas.
¿De ropas qué? Blancas. Entonces las ropas blancas representan pureza, representan, ¿verdad?, lo que hizo la sangre de Jesucristo por nosotros y cómo Él nos lavó y nos limpió y nos hizo un reino, dice la Biblia, de sacerdotes, pero estas personas que hemos sido vestidos de ropas blancas acá, que estamos de ropas blancas, en el cielo se nos van a poner otras ropas blancas. Ahorita estamos vestidos de ropa blanca porque por eso fuimos santificados, pero en el cielo se nos pondrán otras ropas blancas, que son ropas blancas celestiales. Y entonces la blancura representa pureza, que hemos sido lavados y limpiados por la sangre preciosa de Cristo. Le pregunta, ¿quiénes son? Le dice Juan, cuando tiene la visión de los redimidos, dice, ¿quiénes son estos que están vestidos de ropas blancas? Le pregunta Juan y le dice él, estos son los que han sido redimidos, lavados con la sangre del Cordero. Acuérdense también de Josué, el sumo sacerdote, en el libro de Zacarías, cómo dice que Josué se presenta delante del Señor con ropas viles, o sea, ropas sucias. Y el sacerdote tiene que estar pulcro, completamente limpio, pero se presenta delante de Dios con ropas viles, y entonces se acerca el enemigo, el diablo, y le dice, y empieza a acusarlo delante de Dios, y entonces viene el ángel de Jehová y le dice, apártate de aquí, Satanás, porque este es un tizón arrebatado del fuego, esta es elección de Dios. Y entonces lo aparta de ahí y le dice a los ángeles, quiten las vestiduras viles y pónganles vestiduras blancas. Y entonces le dice el Señor a Josué, el sumo sacerdote, mira, aquí ha sido quitado tu pecado, han sido quitados tus vestiduras viles y ahora has sido vestido de vestiduras blancas. Entonces el blanco representa la dignidad con la que el Señor nos viste ahora, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y dice, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y aquí es donde tenemos que recordar que acuérdese que se adoraba, recuerdo el nombre del Dios que se adoraba ahí, porque es Asclepio, qué nombre tan feo, que era el Dios de la medicina. Entonces, había tanto dinero ahí que tenían un centro médico muy importante y invertían mucho en la medicina y la salud. Y entonces se cuenta que ellos producían ahí un aceite que la gente se lo ponía y era muy famoso en toda el Asia Menor, porque compraban ese aceite que venía de aquí, de la Odisea, de ese centro médico, y se lo ponían en sus ojos y la gente sanaba su vista, se le rejuvenecía, se le fortalecía. Y entonces pues la iglesia, ahí todo el mundo pues traía siempre su ungüento y se lo untaba en la noche y se lo untaba en el día, y era una gente que presumía que tenía una vista pues muy sana, porque había pues inventores en ese centro médico que habían creado este ungüento para los ojos. Entonces Dios le dice, pues tú todos los días te pones tu ungüento en la noche y compras tu ungüento cada vez que se te acaba, y toda la iglesia anda con su ungüento en los ojos, sin embargo están ciegos, no logran ver. Dice la Biblia, para que viendo no vean y oyendo no oigan. Entonces no, estaban ciegos porque miren, ni siquiera se miraban bien a sí mismos. Porque tú dices, soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Dice, estás ciego y te untas todos los días del colirio que venden en el centro médico que ustedes tienen ahí, y estás viviendo la tierra que adoran al Dios de la medicina, y sin embargo físicamente te sientes bien, pero espiritualmente estás ciego. Y no se escuchaban hablar, no se veían realmente quiénes eran, y su situación era precaria, su situación era lamentable. Y a veces nosotros, en medio de la riqueza y de la prosperidad y del bienestar y de la comodidad, no nos damos cuenta lo que está pasando con nuestra vida, lo que está pasando con nuestras familias, porque los ojos están vendados espiritualmente y no podemos ver nuestra tibieza y nuestra pobreza. Y le dice, Señor, tienes que compra oro, vístete de vestiduras blancas y abre los ojos. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y que
y arrepiéntete. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y esta es una cosa sumamente importante porque ahora, este pasaje, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, regularmente lo usamos para hablar al no converso, para decirle que se arrepienta, que se encuentre con el Señor. Es un texto que reiteradamente lo usamos para referirnos al no cristiano que Dios lo está buscando. Pero este pasaje no está siendo dicho para no cristiano. Es un mensaje personal de Jesús para la iglesia. Para la iglesia. Es decir, si Jesús está tocando la puerta, que está de afuera. Escúchame. Si Jesús dice, yo estoy tocando la puerta, es porque Él está afuera. Y eso es muy delicado, muy grave. Y uno tiene que darle el peso necesario. Jesús dice, yo me siento fuera de tu vida. Tú piensas que estás bien. Tú piensas que eres rico. Tú piensas que tu vida es espectacular. Que todo está bien con tu vida. Pero escúchame. Aunque adentro todo lo tienes bien limpio, bien acomodado, en tu casa, estás prosperando, estás creciendo y todo va de maravilla aparentemente, resulta que Jesús está de fuera de tu casa, no está dentro de tu casa, está fuera. Él lo está diciendo aquí, yo estoy llamando a la puerta. Y entonces, aunque está hablándole a la iglesia de la Odisea, personaliza el mensaje, dice, si alguno oye mi voz. Es decir, yo sé que no todos van a escuchar, aunque el mensaje es para toda la iglesia. Si hay alguno, porque la salvación, cada uno va a enfrentar, un día vamos a comparecer delante del Señor, cada uno en lo particular, no en masa, no en bola, no por familia, no por linaje ni por tribus, cada uno en lo particular. Por eso dice él, aunque es la iglesia de la Odisea que está ciega y que me ha dejado fuera, de tal suerte que estoy tocando desde afuera, pero si hay alguno de entre todos que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y cuando dice cenaré con él, nosotros tenemos aquí en nuestro mundo occidental espacios para todo. Tenemos una cocina, tenemos un comedor, tenemos una sala, tenemos un baño, tenemos una, dos, tres recámaras, a veces tenemos un cuarto de estudio, una estancia, lo que sea. En este tiempo no era tan así, sobre todo para un judío. Ellos prácticamente el judío tenía esta cultura de tenía una sola sala y en esa sala era todo, era cocina, era comedor, era todo. De tal suerte que para que alguien te invitara a su casa a cenar, te pueden invitar a desayunar o a comer, pero cenar era una invitación muy íntima. Solamente se invitaba a cenar a gente con mucha confianza, porque de repente tú estabas cenando y alguno de la familia pues estaba durmiendo o quería dormir. Entonces, no sé si te tocaba estar con amigos que cenas y después de que cenas te quedas tomando café y te vienes a la 1, 2 de la mañana de ahí, ¿no? La cena es un espacio muy íntimo, muy, muy íntimo. Entonces, cuando Jesús dice, yo voy a cenar con él, está hablando de, vamos a tener intimidad, vamos a lograr lazos de estrechez. Por eso dice, yo estoy llamando a la puerta. Y si hay alguno de los que están tibios, de los que están confiados, de los que están ciegos, de los que no se han dado cuenta y ya se ensuciaron sus ropas, si hay alguno que versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé celoso y arrepiéntete. Si hay alguno que se arrepiente y me abre, yo voy a intimar con él. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Acuérdense que en cada una de las cosas de las iglesias se da un premio, recibirás la corona de vida, se le da una pedacita con un nombre nuevo, cosas como esas. Aquí se dice, te vas a sentar conmigo en mi trono, así como mi Padre me dijo, siéntate, le dice el Padre, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, que es un privilegio grandísimo. Dice Jesús, yo te voy a permitir que te sientes también. Como el Padre me permitió sentarme a un costado de su trono, yo te voy a permitir. Ese es el más grande honor al que tú puedes aspirar. Pero tienes que arrepentirte y tienes que, 3 cosas, tienes que comprar oro puro. Tiene que hablar, el oro tiene que ver con eternidad, con divinidad. Tienes que comprar de mí. Número 2, tienes que emblanquecer tus vestiduras. Aquí dice,
y dice, compra oro y vestiduras para vestirte blancas. La gente se vestía muy bien. Y ahorita hasta presumimos las marcas. Y nos gusta que nos vean la marca que traemos y el reloj que traemos y el perfume que traemos. Dios dice, compra vestiduras blancas, compra, ahora sí, como dice el Señor con el profeta Isaías, ven y compra sin dinero. Y colirio, 3 cosas, oro, vestiduras y compra colirio. Y por último, para terminar, voy a terminar, como lo dije, con el versículo 1. Espero que todo esté saliendo bien porque estoy grabando ahora solo. Mi camarógrafa me abandonó. Y entonces, igual, hasta estoy hablando solo y ya se cortó, no sé qué. Espero que no, que todo esté bien. Dice el versículo 14, el primer versículo, escribe el ángel de la iglesia de Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. Bueno, voy a empezar con en principio de la creación. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 1. Él es el principio de la creación. Estos son los títulos que el Señor Jesús nos revela acerca de Él. Son los nombres de Él, de los muchos títulos o nombres que Él nos revela. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Colosenses capítulo 1. Filipenses, Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice, Él es la imagen. Estamos hablando que aquí dice, he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación. Dice esto. Dice, Él es la imagen, versículo 15 del capítulo 1 de Colosenses, del Dios invisible, el primogénito de la creación. El primogénito, es el principio. Dice que el principio de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado en Jesús. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. O sea, lo que ves y lo que no ves fue creado por Él. Sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, por Él y para Él. Él lo hizo y lo hizo para sí mismo. Y en Él están todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, todo lo que tiene vida, todo lo que se mantiene es porque Él así lo quiere. No es un Dios que hizo las cosas y las dejó. Eso es un Dios que sustenta las cosas. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Este Dios, que es el principio de todo, la génesis de todo, lo que sustenta todo en el cielo y en la tierra, cosas visibles e invisibles. Este Dios, este Jesús, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es nuestra cabeza, el principio de todas las cosas. Y sigue diciendo, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en él todo tenga la preeminencia. Entonces Él dice, yo soy el principio de la creación, yo soy el que sustenta, el que le da origen a todo. Todas las cosas fueron creadas por mí y para mí, y yo soy la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios. Y dice aquí, yo soy el testigo fiel y el verdadero. Dice cuál, lo que hemos visto, oído, lo que tocaron lo que tocaron nuestras manos tocante al verbo de vida, eso anunciamos. Un testigo fiel, es un testigo, dice Jesús, yo soy un testigo fiel y yo soy verdadero. Lo que yo hablo es verdad. Jesús dice, las palabras que os hablo, dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y soy la vida. Entonces Jesús, le preguntaron a Jesús, y tú dices que tú eres el Hijo de Dios, pero tú lo dices. ¿Pero por qué? Porque tú lo dices, tenemos que creerlo. Y Jesús le dice, bueno, pues ustedes dicen que por la boca de 2 o 3 testigos se acaba todo asunto. No es así, porque así era en el Antiguo Testamento. Entonces, pues aquí hay 2 testigos. Yo que lo digo y mi Padre que lo dijo. Cuando Jesús salió de ser bautizado en el Jordán, se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. También en el monte de la transfiguración, cuando se encuentra con Moisés con Elías, que está Pedro, Juan y Santiago con él, ¿verdad? Se oye una voz que dice, este es mi Hijo amado, a él escuchen.
el Padre dio testimonio. Entonces dice Jesús, se ocupan dos testigos. Bueno, yo soy uno que digo que soy hijo de Dios, y mi Padre es el otro testigo que dice que yo soy su hijo, porque todo lo que yo digo, yo soy un testigo. Él dice, lo que oigo y lo que veo de mi Padre, eso es lo que hablo. Yo hago lo que veo que mi Padre hace. Yo no hago cualquier cosa. Si mi Padre lo hace, yo lo hago. Si mi Padre lo dice, yo lo digo. Yo soy un testigo fiel y soy un testigo verdadero. Y al último quiero hablar de este nombre que es, dice, he aquí el Amén. Jesús se autonombra como el Amén, y por eso es tan importante cuando decimos amén, que entendamos la importancia del amén. No podemos estar en una reunión, un culto, para todo lo que se dice ahí, estar gritando amén y amén y amén y amén, porque es uno de los nombres que Jesús se dio. Y la Biblia dice que no debemos tomar el nombre del Señor en vano. Este es uno de los nombres. Yo soy el amén. Ahora, ¿qué significa amén? Y es bien importante que lo entendamos. La palabra amén viene del hebreo, de una palabra semita que es amón. Amón, así. De ahí viene la palabra amén. Ahora, la palabra amón significa solidez, firmeza, seguridad. Solidez, firmeza, seguridad. Esa es la palabra amón. Se traduce muchas veces como esperar, pero no es una espera, ¿cómo se llama? Con dudas. No es una espera que tendría así como, es espera angustiante, sino es una espera certera, es una espera firme, es una espera segura, es una espera confiable. También se traduce amón como confianza, certeza. Y esa misma palabra, amón, es la raíz de la palabra creer, pero no creer como algo así volátil, sino creer con certeza y con firmeza, y la palabra fe. De ahí mismo viene la palabra amén, de la palabra amón, que significa firmeza, certeza, seguridad. Sí, amén. Ahora, escuche bien, esta raíz, y me hubiera gustado, lo que pasa es que estoy grabando con mi teléfono, me hubiera gustado mostrarles esta palabra en el interlineal. Usted puede meterse a algún programa donde venga un interlineal hebreo, griego, español. Bueno, yo tengo algunos libros en griego y donde a veces me meto a revisar cosas y analizo también el interlineal, porque pues yo no entiendo de hebreo nada. De griego, pues llevé algo de griego y me entiendo algunas cosas de griego. Todo lo que hace el interlineal es que te lo pasa del hebreo al griego, que es la Septuaginta. La Septuaginta es que pasaba en el Antiguo Testamento al griego. Entonces, cuando ellos estudian Septuaginta, es que pasan en el Antiguo Testamento del hebreo al griego, y entonces del griego al español. Entonces hay interlineales que tienen estos tres idiomas: hebreo, griego y español. Y ahí tú buscas la palabra amán en el hebreo. Y entonces me hubiera gustado mandarle la foto o que lo vieran, pero le quiero dar cuando cuatro referencias bíblicas. Miren, cuando la Biblia dice, vayas a Génesis capítulo 1, ya voy a terminar, regálame 5 minutos, ya voy a terminar, ni sé cuánto tiempo llevo, pero bueno, regálame 5 minutos. Cuando la Biblia dice, aquí donde dice, en el principio creó Dios, capítulo 1, verso 1, los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y dijo Dios, sea la luz. Cuando en el hebreo dice, y dijo Dios, la raíz de la palabra dijo es amón, que es la misma palabra amén. Amón, Dios, o Elohim. Amón, Elohim. Amón, Elohim. O puedes escribirse amén, Elohim, dijo. Pero no es un decir como palabras que se lleva el viento, es el decir de Dios. Es el decir de Dios. Y dijo Dios, el decir de Dios. La Biblia dice que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. En el sí y en el amén. ¿Cuál es la diferencia entre el sí y el amén? Que el sí es lo que tú dices, amén es lo que Dios dice.
Entonces, cuando tú dices sí, Señor, entonces Dios dice sí. Pero Dios dice amén, no dice sí. Tú dices sí, Él dice amén. Las promesas de Dios son en el sí, en tu sí, y en el amén de Él. Ahora, la palabra amén significa certeza, seguridad, confianza, fidelidad. Eso es amón, en el hebreo, amén. Entonces, cuando Dios dijo, es amón Elohim. Dios dijo Dios. Amén, Dios dijo. Pero lo que Él dice es certero, no es una palabra. Por eso nosotros estamos fundamentados sobre la roca que es Cristo. Jesús dijo que la palabra que Él ha hablado es espíritu, que es lámpara. La palabra es el fundamento de nuestra fe. La palabra, porque es una palabra certera, es fiel, es verdadera. De hecho, la palabra amón también es traducida como fiel, como verdadero. La palabra amón también se traduce en verdadero. Mire, vaya conmigo por favor a Génesis 15:6. Le voy a leer nomás tres pasajes donde viene la palabra, la raíz de la palabra amón, que es amén. 15. ¿Qué le dije? Génesis 15, me fui a esto. Génesis 15:6. Génesis 15:6. 15. Debe haber una parte que cuando uno mencione nada más te aparezca, ¿verdad? Sin necesidad de buscarlo, sino con la pura voz. Dice, versículo 6, cuando Dios, saca fuera a Abraham y le muestra los cielos para decirle que lo iba a multiplicar. Versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y creyó a Jehová. ¿Sabe cómo dice ahí? Y creyó a Yahvé. En el hebreo dice amón. La raíz es amón. Creyó a Jehová. O sea, la palabra creer es estaba seguro, estaba certero, estaba cierto, estaba convencido, estaba firme de lo que Dios le había dicho, de lo que Dios le mostró. Y creyó, y amón, y amén. Amén a Jehová, y amén a Jehová. Y creyó. Se traduce creer, pero la palabra, la raíz es amón, es amén. Para que entienda usted el poder de la palabra amén. Vaya usted conmigo. Le voy a dar un pasaje más nomás. Isaías 65. Tengo otros aquí, pero se me hace que ya están. Isaías 65. Isaías 65. Le voy a leer el versículo 16. Fíjense. Dice, el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad, se bendecirá. Y el que juramentare en la tierra, por el Dios de verdad, jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Dice, el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad, se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad, jurará. Escúcheme, la palabra verdad aquí que se traduce, si usted tiene una Biblia en su teléfono, donde tenga varias versiones, busque en las diferentes versiones, y en algunas no dice verdad, dice en la fidelidad de Dios se bendecirá. En la fidelidad de Dios se bendecirá. En otras dirá, en el creer en Dios se bendecirá. En otras traducciones, usted búsquelo ahí en su Biblia y se va a dar cuenta que va a haber varias traducciones para la palabra que dice aquí verdad, será traducida como en la fidelidad de Dios o en la confianza. El que se bendiga en la confianza de Dios y el que jure en la confianza de Dios jurará. Hay Biblias que se traduce confianza, aquí se traduce como verdad, otras se traduce como fidelidad o certeza, porque la palabra que dice aquí, Dios de verdad se bendecirá, dice Elohim amén, amón en hebreo, Elohim amón,
Elohim Amón. Se va a bendecir en la certeza de Dios, en la confianza de Dios, en el amén de Dios. Entonces cuando aquí dice que Él es el amén, acá en Isaías 65 dice, de hecho literalmente dice así, el que se bendiga en el Dios amén se bendecirá. Y el que jure en el Dios amén jurará. Así dice literalmente. El que se bendiga, dice Amón en el hebreo, pues, pero para que usted entienda la relación de Amón y amén. El que se bendiga en el Dios amén. Dios amén. Como si fuera el nombre de Dios. Amén. Dios amén se va a bendecir. Y el que jure, va a jurar por el Dios amén. Entonces aquí dice Jesús, yo soy el amén, haciendo referencia a Isaías 65. Entonces, amén significa certeza, confianza, seguridad, verdad, fidelidad, fe. Dice, y creyó Abraham, amén Abraham, amón Abraham, fe, creer, eso es amén. Yo creo, yo estoy seguro. De hecho, cuando se dice, de cierto te digo, lo que se está diciendo es amén, amén. De cierto te digo, de cierto te digo. La palabra de cierto es amén. Es así, es convincente, es fiel, es certero, es verdad, es fe, es creer, y dijo Dios, amén Dios, Amón Elohim. Dios lo dijo, y como lo dijo, sucedió, porque lo que Él dice es verdad, es confiable, es certero, sucede. Eso es amén. Así que, bueno, espero que me haya podido comunicar de la manera adecuada. Les amamos mucho, les bendecimos. Parece que la contingencia se va a extender hasta por allá a mayo, al 30 de mayo, pero bueno, vamos a seguir confiando en el Señor y Dios tiene sus planes. Amén. Dios les bendiga, familia, les amo mucho, Dios les guarde. Dios les guarde.